Historias de vida y muerte. 2020, el año que se llevó la pandemia. Siga los detalles con López Dóriga en Grupo Fórmula. El 15 de octubre, estamos recorriendo octubre, Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, reconocía pues la dificultad que era la educación a distancia. Y yo le comentaba que lo entendía perfectamente, porque miren, los maestros no estaban preparados. Los padres no estábamos preparados, sobre todo las madres, que son las que más pegadas han estado a esto. Y las niñas y niños, los jóvenes adolescentes tampoco. Tampoco. Fue un aprender a aprender de todos. En algunas casas que podían, pues contrataron otro sistema de internet, tenían la televisión, tenían una o dos computadoras o una tableta y se repartieron como pudieron, porque los padres también estaban haciendo home office, trabajo en casa. Entonces venía la saturación y la escasez de equipo, de herramienta. Este fue uno de los aspectos. Después me dijo a mí Esteban Moctezuma, para informarles a todos ustedes, que nada de volver a clases presenciales antes de enero. Es Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Oye, Esteban, ayer en este tema diste una nota muy importante, que cuando se pueda volver a clases, en el momento que se pueda volver a clases, que nadie lo puede adelantar, me parece, que será obligatorio el uso del cubrebocas, Esteban. Así es, Joaquín. Mira, yo creo que es muy importante que pues toda nuestra niñez y nuestra juventud aprenda que hay ciertas prácticas muy sencillas. Realmente usar un cubrebocas es una práctica muy sencilla, que pueden tener beneficios enormes. Y no es solamente con el COVID. Si tú viajas a Oriente, ¿no?, a Japón, todos. Cuando alguien tiene gripe, ¿no?, cuando alguien tiene influenza, cuando alguien tiene una enfermedad contagiosa de las vías respiratorias, se pone un cubrebocas y eso ayuda a no contagiar a los demás, precisamente por razones evidentes, ¿no? Entonces, creo que debe ser una práctica para evitar contagios cuando uno tenga alguna enfermedad de las vías respiratorias, y durante el COVID, pues obviamente para evitar el contagio del COVID, porque desafortunadamente, Joaquín, hay mucha gente asintomática que no sabe que está enferma, y si tuviera el cubrebocas no contagiaría, y no es que sean irresponsables, es que simplemente no saben que están enfermos. Pero entonces, si traes cubrebocas y no sabes que estás enfermo, de cualquier forma estás protegiendo al de enfrente. Y yo creo que el cubrebocas tiene esa cualidad. Cuando tú lo usas, proteges más a tu interlocutor que a ti mismo. Entonces, si tenemos la costumbre de que todo el mundo lo use, nos estamos protegiendo entre todos. Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, Esteban, esta pandemia nos está llevando a un cambio en el sistema educativo, y yo he visto a niños que conozco cercanos de la familia, que muchos son muy felices con la educación a distancia, otros les gusta ir al colegio, ¿sí? Pero esto va a llevar a un cambio que creo que todavía no hemos dimensionado. Tienes toda la razón, Joaquín. Por eso ayer invité a los senadores a que repensemos la educación post-pandemia, porque por una parte se rompió un muro mental muy importante en México, y era que había muchísima gente, padres, madres, maestras, maestros, alumnos, que le tenían miedo a la tecnología, le tenían miedo a lo digital, al internet, a utilizar las diferentes herramientas digitales. Y por desconocimiento, y otros por falta de medios, ¿no? Pues sí, es como cuando alguien no se anima a probar algo nuevo. Le dicen, oye, prueba esto que está muy rico, y no se anima porque tiene algún miedo, y en el momento en que lo prueba, se le quita el miedo y dice, pues está muy rico, y entonces ya come eso con toda naturalidad. Así es la tecnología. Hay gente que piensa que es muy difícil, cuando se da cuenta que es amigable, que es sencilla, que es útil, pues entonces lo empieza a usar con toda naturalidad. Tan solo te pongo un ejemplo, el Zoom.
¿Cuántas personas han dejado de transportarse en vehículo, de moverse de un lugar a otro, y a través de los Zooms están resolviendo sus reuniones, sus decisiones, incluso hasta reuniones sociales? Y antes no se usaba el Zoom porque no era necesario, no lo teníamos en el mapa mental, ¿no? El mapa mental de México cambió, y entonces obviamente en la educación vamos a poder incrementar la utilización de herramientas digitales que son muy útiles, con una cosa muy buena, Joaquín, y es que antes no teníamos contenidos educativos. O sea, podías tener computadoras y conectividad y todo, pero no se habían producido los contenidos, esto es las lecciones, las clases. Y ahora también por necesidad nos vimos en la obligación de que en la Secretaría nos metiéramos de fondo a producir contenidos educativos, y como platicamos la vez pasada en tu programa, Sí, pues sí, que dije que era un imposible. Exacto, parecía un imposible que tan solo para este año, hasta diciembre, estuviéramos produciendo 4.555 programas de televisión educativa, ¿no? Bien, Esteban, pues te aprecio mucho todo este tiempo, toda esta información que es de gran, pero gran utilidad, y te mando un saludo. Y luego te mando tus cubrebocas. Gracias, Joaquín, y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Voy a unos anuncios, y después de los anuncios, la muerte de un hombre al que luego se le lloró, pero que en vida fue ignorado por la autoridad en el problema de la pandemia. Continuamos. 2020, el año que se llevó la pandemia.